Bueno, vamos a comenzar el último tema que vamos a tratar, que se refiere a una recapitulación de toda la visión metafísica a partir de la noción de persona, como está desarrollada en la Summa contra Gentiles. En el libro segundo, capítulo 46, encontramos el siguiente texto que vamos a analizar. El título es: fue conveniente para la perfección del universo que hubiese sustancias intelectuales. Recordemos que según Aristóteles, la metafísica trata de lo separado de la materia, y eso se realiza no solamente en el ente común y en todas las perfecciones metafísicas, sino de manera especial en las sustancias separadas de la materia, que es lo que queremos estudiar especialmente aquí. Segunda parte, capítulo 46. Dice así el texto: averiguada la causa de la diversidad de las cosas, continuaremos ahora hablando de las cosas ya distinguidas, en cuanto se refiere a la fe, que es lo que en tercer lugar nos propusimos. Y primeramente demostraremos la conveniencia de que hubiese algunas criaturas intelectuales, como ocupando el punto más alto de la perfección de las cosas, fundados en la máxima perfección que por disposición divina tienen las cosas creadas, cada una a su modo. Se trata entonces de la perfección dada por divina disposición, hay criaturas intelectuales que están constituidas en el sumo vértice. El tema del vértice es antiguo, especialmente en la filosofía cristiana, en Dionisio. El vértice de las cosas, lo más alto de las cosas, es una metáfora para indicar la realidad más elevada en el universo. O sea, el ser en cuanto ser, que es lo que estudia la metafísica, según Aristóteles, se realiza de una manera especial en las sustancias inmateriales, que son personas. Según la definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Continúa el texto: un efecto alcanza toda su perfección cuando retorna a su principio. Este es un tema que está presente en Aristóteles, y que Santo Tomás retoma en el comentario a la metafísica, donde dice que todo lo que va yendo hacia un fin va hacia un cierto principio. Todo lo que va yendo hacia un fin va hacia un cierto principio. Hay una circulación en el universo, efectivamente, el texto a continuación hace referencia a esta. De donde, al verificarse este retorno en el círculo y en el movimiento circular, el primero es la más perfecta de todas las figuras, y el segundo el más perfecto movimiento. Para los antiguos el círculo era figura perfecta, y el movimiento circular, movimiento perfecto.
movimiento circular es movimiento perfecto. ¿Por qué se vuelve al principio? Aquí está supuesto que la causa principal es la causa final y que la causa final actúa en la causa eficiente. Cuanto más en la visión piramidal nos acercamos a Dios, tanto más coinciden la causa final y la causa eficiente. Por eso en Dios el bien es difusivo de sí mismo y el bien incluye la acción de la finalidad, por decir así, y la acción de la eficiencia. Ambas se identifican. En las criaturas, en cuanto descendemos hacia las cosas materiales, tanto más se diversifican la causa final y la causa eficiente. Tanto es así que en el mundo material, cuando no se utiliza profundamente la inteligencia, es difícil reconocer la causa final. Por eso, muchas veces la causa, por ejemplo en el orden científico de las cosas materiales, se identifica simplemente con la causa eficiente. El problema es que cuando no está la causa final, la causa eficiente pierde su sentido, y por eso en el pensamiento empirista moderno de Hume, de Locke, etcétera, se va desdibujando el sentido de la causalidad como tal y se convierte en una mera imposición del entendimiento o una mera formulación nominal. En la visión metafísica, la causa final es siempre la principal. Por eso el círculo expresa como figura simbólicamente la unidad entre la causa final y la causa eficiente. La unidad entre la causa final y la causa eficiente. Continúa el texto: en consecuencia, para que el universo creado consiga su última perfección, precisa que todas y cada una de las criaturas retornen a su principio, cosa que verifican en tanto que su ser y naturaleza, al ser en alguna manera perfectos, son portadores de la semejanza con él, como ocurre en todos los efectos que alcanzan la máxima perfección cuando se asemejan lo más posible a la causa agente. Todas las cosas, entonces, constitutivamente tienden a un fin, que últimamente es la causa de la cual han procedido. ¿Por qué? Esto está implícito en toda causalidad. En la causalidad agente, el efecto es perfecto cuando semeja la causa. Omne agens agit sibi simile. Todo agente obra algo similar a sí. Omne agens agit sibi simile. Por ejemplo, la casa, cuanto más se asemeja al modelo, y el fuego, como efecto, cuanto más se asemeja a su principio. O sea, cuando el fuego difunde su cualidad, la cosa quemada semeja cada vez más al fuego, por ejemplo, un leño, un hierro que es encendido o calentado, semeja al fuego. Pues bien, siendo el entendimiento de Dios el principio de la producción de las criaturas, según se ha dicho antes, fue preciso para que éstas alcanzasen su perfección que hubiese algunas criaturas inteligibles. Fue preciso para que éstas alcanzasen su perfección que hubiese
algunas criaturas, inteligentes. O sea, aquí se considera no solamente cada cosa en particular, sino el conjunto de las cosas, lo cual es propio de la visión metafísica que alcanza la comunidad. Por eso el primer sujeto de la metafísica es el ente común. Ahora, el ente común lo vemos realizado de una manera particular en cada ente, pero cuanto más un ente es perfecto, tanto más de manera particular realiza la comunidad. Es como decir que las personas o sustancias intelectuales contienen resumida la perfección de todo el universo. Por eso Aristóteles decía que el alma de algún modo es todas las cosas. El alma de algún modo es todas las cosas. Las criaturas inteligentes son las que más semejan la causa, que es inteligente, o sea, Dios. La perfección segunda de las cosas sobreañade algo a la primera. Recordemos la distinción entre sustancia y accidente. Los accidentes perfeccionan la sustancia. Pero así como el ser y la naturaleza de la cosa corresponde a la primera perfección, así su operación corresponde a la segunda. Por tanto, fue conveniente para que el universo alcanzase una perfección acabada, que hubiese algunas criaturas que tornasen a Dios no sólo por semejanza de naturaleza, sino también por semejanza de operación. Summa contra Gentiles, libro segundo, capítulo 46. El ser, dice en el comentario el de Divinis Nominibus, es una cierta imagen y semejanza de Dios. Pero en el caso de las personas hay una imagen especial que corresponde no solamente al ser como sustancia, sino también a la operación. Y por lo tanto al ser en cuanto principio de operación. Hay un nuevo nivel en la imagen y en la semejanza de la causa de Dios. Operación que no puede ser otra que la del entendimiento y la de la voluntad. Pues no de otra manera obra Dios con respecto a sí mismo. O sea, la operación de Dios es totalmente coextensiva con su ser, y la operación de Dios vista desde las criaturas corresponde a la inteligencia y a la voluntad. Para decir que en Dios hay inteligencia y voluntad hay que ver la operación de las criaturas más perfectas, que son estas de las cuales tratamos. Es una imagen y semejanza más perfecta en un nivel superior al del solo ser realizado como sustancia.
cooperación que no puede ser otra que la del entendimiento y la de la voluntad, pues no de otra manera obra Dios con respecto a sí mismo. Luego fue conveniente, por razón de la óptima perfección del universo, que hubiese algunas criaturas intelectuales. Esto no es un simple razonamiento deductivo, porque no conocemos a Dios y por lo tanto el principio, la premisa mayor del razonamiento eventual, es una constatación de lo que encontramos de hecho en el universo. O sea, dado que en el universo existe la inteligencia y la voluntad, la encontramos en nosotros mismos, dado que afirmamos de Dios lo más perfecto que encontramos, que es la inteligencia y la voluntad, como perfecciones, decimos que si Dios es causa y se conoce principalmente su causalidad en cuanto es inteligente y voluntario, es conveniente que en el conjunto del universo haya criaturas inteligentes y voluntarias. Es decir, no solamente aquellas que constituyen el punto de partida de esta visión, es decir, las almas humanas, sino también otras sustancias. Esto puede afirmarse solamente teniendo la contemplación del ser común. El ser común que incluye todas las perfecciones, porque el ser es la actualidad de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones, como se dice en las cuestiones disputadas de Malo. De Potentia. Quedó demostrado más atrás cómo para que las criaturas representasen perfectamente la bondad divina, era necesario no sólo que se hiciesen cosas buenas, sino que éstas obrasen con miras a la bondad de otros. Quedó demostrado más atrás cómo para que las criaturas representasen perfectamente la bondad divina era necesario no sólo que se hiciesen cosas buenas, sino que éstas obrasen con miras a la bondad de otros. Es un principio fundamental de la metafísica que cuanto más perfecto es un ente, tanto más comunica lo que es. Ahora bien, la perfección es la bondad. Por eso, el ente principal, que es la bondad divina, el ente perfecto, comunica perfectamente lo que es. Ahora, justamente la comunicación perfecta se da en la comunicación de la comunicación. La comunicación perfecta se da en la comunicación de la comunicación, es decir, Dios comunica máximamente lo que es cuando da a las criaturas la capacidad de comunicarse. Esto se da principalmente por la causalidad. Dios no solamente causa, sino que comunica a las criaturas la dignidad de la causalidad, dice San Tomás algunas veces. Ahora, esto se realiza perfectamente en las operaciones intelectuales. Pues bien, se asemeja perfectamente una cosa a otra en el obrar cuando no solamente es una misma la especie de la acción, sino también uno mismo el modo de obrar.
Luego fue a propósito para la suma perfección de las cosas que hubiese algunas criaturas que obrasen como Dios obra. Y obrando Dios, según se ha dicho anteriormente, por entendimiento y voluntad, fue conveniente que hubiese algunas criaturas con entendimiento y voluntad. O sea, las criaturas espirituales, las personas, son aquellas que imitan mejor la operación divina, en el sentido de que realizan operaciones que no caen simplemente fuera de su propio ser, sino que son inmanentes. La inteligencia y la voluntad producen operaciones que perfeccionan a quien las produce. Esto no podría darse si fueran puramente inmanentes. Por eso decimos que el espíritu se perfecciona con el contacto con lo inteligible, que agrega algo que no tenía. El conocimiento es una unión, es un acto nuevo que consiste en la unión con lo inteligible. Cuanto más el entendimiento conoce, tanto más se une con lo inteligible y semeja a Dios, en el cual Dios, el intelecto y lo inteligible están perfectamente unidos, porque se identifican. Algo semejante decimos respecto de la voluntad. Dios se ama a sí mismo como bondad. Es uno el que ama y el objeto del amor. La semejanza que tiene el efecto con su causa agente mira a la forma del efecto preexistente en el agente, porque la gente produce algo semejante a sí en virtud de la forma por la que obra. La semejanza que tiene el efecto con su causa agente mira a la forma del efecto preexistente en el agente, porque la gente produce algo semejante a sí en virtud de la forma por la que obra. O sea, lo que hay de común entre la causa y el efecto es la forma, aunque en el efecto no está realizada con toda la plenitud en que existe en la forma. Por lo menos muchas veces. Mas la forma de la gente es recibida en el efecto unas veces conservando el modo mismo de ser que tiene en el agente, como la forma del fuego tiene el mismo modo de ser que en el fuego encendido que en el que encendió. Pero otras veces adquiere distinto modo de ser, como la forma de la casa, que está de modo inteligible en la mente del arquitecto, pasa a estar de una manera material en la casa que está fuera del alma. Bueno, en la traducción en castellano hay un error, porque dice que la forma de la gente pasa al efecto. En realidad no pasa al efecto. En latín dice forma agentis recipitur in effectu. La forma de la gente es recibida en el efecto. Porque no pasa materialmente de la causa al efecto. En el efecto, la forma es suscitada
por la perfección de la gente. Ahora, cuando se trata de cosas materiales, la forma está implícita en la materia. Por eso se dice que la forma es seducida de la materia. La forma está implícita en la materia, por eso es seducida de la materia. Ahora, ¿qué significa que es seducida? Significa que la causa agente atrae la materia de modo tal que esta materia se hace semejante a la forma de la gente. La atrae hacia sí. En lo cual vemos cómo en la causa agente actúa la finalidad, la causa final. Por eso decimos siempre, metafísicamente, que la causa agente actúa en virtud de la causa final. Pero eso no hay que entenderlo como algo totalmente separado de la causa agente o eficiente. Hay que entenderlo como algo que está implícito en la causa agente. Entonces, la forma de la gente es recibida en el efecto a veces conservando el modo mismo de ser que tiene en el agente, como la forma del fuego tiene distinto modo de ser en el fuego encendido que en el que encendió, pero otras veces adquiere distinto modo de ser, como la forma de la casa, que está de modo inteligible en la mente del arquitecto, pasa a estar de una manera material en la casa que está fuera del alma. A veces hay una comunidad entre la causa eficiente y el efecto, y otras veces esta comunidad no es perfecta porque hay una exterioridad, lo cual se da especialmente cuando se producen cosas materiales. Ahora bien, es evidente que la primera semejanza es más perfecta que la segunda. Por otra parte, la perfección del universo creado consiste en asemejarse a Dios, como la perfección del efecto consiste en asemejarse a su causa agente. La perfección del universo creado consiste en asemejarse a Dios, como la perfección del efecto consiste en asemejarse a su causa agente. Luego, la suma perfección del universo exige no sólo la segunda clase de semejanza de la criatura a Dios, sino también la primera en cuanto sea posible. O sea, en el conjunto del universo vemos que hay dos tipos de semejanza, una lejana y una cercana. La semejanza cercana es la que corresponde a las personas, a las sustancias intelectuales. Pero ahí también tanto, digamos, el efecto recibido con el mismo modo de ser, porque digo, con el ejemplo anterior, lo del fuego y la casa, Sí. más, me parece más perfecto el modo de asemejarse del fuego,
por el Dios que la casa Sí. es plana. Yo digo, y en el caso de la criatura de la persona. Sí, es como el fuego, o sea que, Como el fuego. claro, ahí no se considera en el ejemplo, no se considera la perfección intrínseca de cada cosa, de la fuego y de la casa, Claro. sino que se considera el modo de la causalidad. Luego, la suma perfección del universo exige no solo la segunda clase de semejanza de la criatura a Dios, sino también la primera en cuanto sea posible. Pero la forma por la que Dios produce la criatura es la forma inteligible que está en él, pues obra intelectualmente, como ya hemos visto antes. De donde se deduce que para la suma perfección del universo debe haber algunas criaturas que, por su modo de ser inteligible, reproduzcan la forma del entendimiento divino. Y esto significa que debe haber criaturas de naturaleza intelectual. O sea, son criaturas en las cuales se refleja no solo la acción de Dios, sino la forma o el ser del cual la acción surge. Eso se da en las criaturas intelectuales o en las personas. Solamente su bondad es lo que mueve a Dios a producir las criaturas, bondad que quiso comunicar a otras cosas en la medida de la semejanza que tienen con Él, como ya hemos visto. O sea, aquí retornamos a la visión de Dionisio. Lo principal que conocemos de Dios es la bondad. De la bondad surge el ser. Por eso, para entender la persona, es necesario captarla desde la difusión de la bondad. Ahora bien, podemos encontrar dos modos de asemejarse una cosa a otra. Uno, según su ser natural, como la semejanza del calor, del fuego, está en la cosa calentada por el fuego. La semejanza del calor del fuego está en la cosa calentada por el fuego. Otro, según el conocer, cómo se encuentra la semejanza del fuego en la vista o en el tacto. Es decir, la vista recibe las cualidades del fuego, más aún las pone en acto en cuanto sensibles, y eso es distinto que cuando el fuego quema una cosa. Porque cuando el fuego quema una cosa la transforma. En cambio, cuando el fuego es percibido por los sentidos, no los transforma, sino que cobra una semejanza en ellos. Luego, para que estuviesen las cosas perfectamente la semejanza de Dios en todos sus modos, fue conveniente que se comunicase la bondad divina a las cosas por semejanza, no solo en el ser, sino también en el conocer. Fue conveniente que se comunicase la bondad divina a las cosas por semejanza, no solo en el ser, sino también en el conocer. Pero solo el entendimiento puede conocer la bondad divina. Luego fue conveniente que hubiese criaturas intelectuales.
O sea, hay un modo en que se comunica una perfección que es propio del conocimiento. El conocimiento implica un nuevo ser de esa perfección. Y por eso hay un modo especial por el cual se comunica la bondad divina cuando alguien la conoce, que es un modo superior a aquel según el cual la bondad divina se comunica en las cosas que son, simplemente que son. Esto también se conecta con lo que decía Dionisio acerca de las perfecciones metafísicas. Viene el ser, la vida, la sabiduría y después la virtud. La sabiduría sigue inmediatamente a la vida y al ser porque implica una perfección superior. Más aún, la sabiduría es cuando está dada a un ser más perfecto en particular. Y todavía otro modo en que se ve la conveniencia de que haya criaturas intelectuales por medio de razonamientos metafísicos que tienen más de contemplación que de razonamiento, es el siguiente. En todo lo que está convenientemente ordenado, la disposición que hay entre lo intermedio y lo último reproduce la que hay entre lo primero y todo lo demás. Intermedio y último, aunque a veces sea deficiente. O sea, la relación que hay entre las cosas recíprocamente reproduce la relación que hay entre la causa primera y todo lo demás. Es un principio metafísico. Los principios metafísicos no son solo los más evidentes o los primeros. Hay muchos principios metafísicos que se van descubriendo a lo largo de la investigación metafísica. Pero ya se ha demostrado que Dios comprende en sí todas las criaturas, cosa que se observa en las criaturas corporales, aunque de distinto modo. Pues siempre sucede que el cuerpo superior comprende y contiene al inferior, aunque esto ocurre en cuanto a la cantidad extensiva. O sea, Dios contiene todo el ser, porque es la causa de todo el ser. El ser común reproduce participadamente la forma de Dios. Entre los entes se da algo semejante a lo que ocurre entre Dios y el ente común. Incluso en las criaturas corporales. El cuerpo superior comprende y contiene al inferior. Continúa el texto, mientras al contrario Dios contiene todas las criaturas de un modo simple, no en la cantidad extensiva. O sea, el modo de continencia es distinto que en las cosas físicas. Todas las cosas son simples en Dios, se identifican con la realidad divina, pero están realmente en Él. Pues para que ni siquiera faltase en las criaturas reproducción de esta manera de contener de Dios, fueran hechas las criaturas intelectuales que contuviesen a las criaturas corporales. Las criaturas intelectuales contienen a las corporales. O sea, no es que el alma esté en el cuerpo, sino que el cuerpo esté en el alma.
no es tanto que los ángeles están en las cosas físicas, cuanto que las cosas físicas están en los ángeles. Y lo mismo, no es tanto que Dios está en toda la realidad, cuanto que la realidad está en Dios. Las cosas físicas están en los ángeles, porque los ángeles tienen un ser superior al de las cosas físicas y de algún modo constituyen los principios de su ser, aunque no son creadores. Esto ya lo decía Aristóteles. La metafísica estudia los principios y esos principios son las sustancias separadas de la materia. No solo los principios intrínsecos de cada cosa, sino también los principios extrínsecos de las cosas. En el sentido de que no forman parte internamente. Y además, las sustancias separadas operan sobre las materiales, las mueven. Aristóteles hablaba de ese movimiento de los astros, pero que era causado por las sustancias separadas, pero podemos entenderlo de una manera más sutil que Aristóteles. O sea, el influjo de las sustancias separadas sobre las materiales. En el hombre ese influjo es directo. El alma mueve al cuerpo. Y el alma contiene al cuerpo, porque todo el ser del cuerpo deriva del alma, y no al revés. Salvo para los evolucionistas, pero en ese caso, los evolucionistas del alma humana, en ese caso, y de cualquier otro tipo de alma, cuando no se considera la causa eficiente y sobre todo la causa final. Entonces pareciera que surge todo por evolución de la materia, pero eso no es posible físicamente y metafísicamente. Si no hay causa que produzca la evolución, causa eficiente y causa final, no puede haber ninguna evolución. Por lo que dijimos anteriormente acerca de cómo surge la forma en la materia. En el caso del alma humana, no surge el alma de la materia, sino que es más bien el alma la que forma la materia. No puede surgir de la materia porque es intelectual. O sea, aunque hubiera una causa eficiente inmediata del alma humana, no podría surgir de la materia. Porque es propio del alma humana que tenga un ser que no depende de la materia. Dicho de otra manera, tengo un ser que realiza la forma de manera tal que esta forma es inseparable del ser. O sea, que es una forma perfecta como forma. Mientras que las formas de las cosas puramente materiales son formas imperfectas como formas. O sea que los animales, las plantas, etcétera, no existen del todo como lo que son. Y por eso desaparecen. El alma humana sí existe totalmente como lo que es, podríamos decir. Aunque no así el hombre, porque el hombre es animal, por el lado del cuerpo. Veamos entonces, pues para que ni siquiera faltasen las criaturas reproducción de esta manera de contener de Dios, fueron hechas las criaturas intelectuales que contuviesen a las criaturas corporales, no en cantidad extensiva, sino simplemente por modo inteligible. O sea, ¿cuál es el modo por el cual contienen las criaturas espirituales las materiales? Principalmente por la inteligencia.
O sea, las criaturas materiales están en las intelectuales por la inteligencia. Pero en el caso del hombre, no solamente por la inteligencia, sino también por la sustancia. Por eso el hombre es una imagen especial de Dios, en este aspecto. Aunque es inferior a los ángeles por el lado de la operación, porque los ángeles son más inteligentes, de alguna manera es superior por el lado de la unión sustancial. Tiene un aspecto según el cual reproduce o es imagen de Dios que no tienen los ángeles. Por eso el hombre tiene una perfección especial, aunque considerada absolutamente es inferior a la de los ángeles. Considerada absolutamente es inferior a la de los ángeles. Es propio de la metafísica cristiana desarrollar no solamente el aspecto de la inteligencia, que estaba también en los neoplatónicos, que estaba en Aristóteles, en Platón, sino el aspecto de la voluntad. Así como se da un perfeccionamiento en la noción de creación y en la noción de conocimiento, también se da en la consideración global del hombre. Y esto, en primer lugar, tiene una resonancia por lo que se refiere a la parte volitiva o afectiva, que no está tan desarrollada en los filósofos paganos. No hay prácticamente atención a la voluntad, salvo en Aristóteles, especialmente en Aristóteles, comparado con los otros. Por eso, lo que se dice acerca de las sustancias intelectuales como imagen de Dios, hay que completarlo con lo que se dice acerca de las sustancias intelectuales que poseen voluntad. Es lo que se trata en el capítulo siguiente, 47, del libro segundo de la Summa contra Gentiles. Es necesario que estas sustancias intelectuales tengan voluntad. Hay en todas las cosas un apetito del bien, por ser el bien lo que todas las cosas apetecen, como enseñan los filósofos. Eso está en el primer libro de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Pero este apetito se llama apetito natural en las cosas que carecen de conocimiento. Y así se dice que la piedra apetece estar abajo. Se llama apetito animal en las que tienen conocimiento sensitivo, el cual se divide en concupiscible e irascible. Y en las que entienden apetito intelectual o racional, que es la voluntad. Luego las sustancias intelectuales creadas tienen voluntad. Ahora, ¿qué es este apetito? El apetito es una tendencia a la perfección. Esa tendencia a la perfección se realiza con actos naturales en el sentido de acciones físicas. Por ejemplo, la piedra que se cae está en su lugar, o con actos sensitivos que son superiores a los naturales, como los animales que buscan los bienes particulares, sensibles, la comida, etcétera. Y hay un apetito intelectual. Con el apetito intelectual, ¿qué se busca? Fundamentalmente se busca el conocimiento. Derivadamente se busca lo que sirve para el conocimiento, y como el hombre necesita muchas cosas para el conocimiento. En primer lugar necesita subsistir corporalmente, después necesita imágenes, en lo cual se incluye la relación con los demás, porque nos comunicamos con los otros por medio de imágenes,
Por eso, secundariamente, la voluntad desea también otras cosas. Aquí podemos hacer un paralelismo con lo que dijimos acerca del ser común y la persona que realiza especialmente las perfecciones del ser. Así como se relacionan el ente o ser común y la persona, se relaciona el conocimiento de lo universal y el conocimiento de la persona. O sea, el apetito voluntario es apetito del conocimiento. ¿De qué conocimiento principalmente? Del conocimiento del ente en cuanto ente, de la causa del ente y de la persona en la cual se realiza perfectamente el ente. Ahora, para conocer, sea lo común o universal, las perfecciones metafísicas y también las físicas, sobre todo la física. Y para conocer las personas, especialmente las personas humanas, necesitamos toda una serie de otras realidades que no son el conocimiento. Esas realidades las deseamos también con la voluntad, pero el principio ordenador es siempre el conocimiento. Y por eso la regla de la moralidad está en la razón. No solamente porque la razón conoce el modo en que nos relacionamos con las cosas materiales y con las personas en cuanto tienen materia, sino porque la razón conoce cómo se relaciona todo en el universo material con el conocimiento intelectual, que es conocimiento intelectual de las perfecciones comunes y más particulares en el orden metafísico y conocimiento intelectual de las personas. Y estos dos conocimientos están intrínsecamente conectados. No se puede conocer las personas sin la metafísica. Por eso en la cultura contemporánea hay una despersonalización, como expresan los posmodernos y otros, porque no hay metafísica. Cuando no hay metafísica se pierde el conocimiento de la persona. La persona queda reducida a la pura individualidad corporal. Veamos otra razón metafísica por la cual en la persona hay que considerar la voluntad. Lo que es por otro se reduce a lo que es por sí como algo anterior, de donde, como dice el filósofo, lo que es movido por otro se reduce a su primer motor. En los silogismos, las conclusiones cuya evidencia depende de otras proposiciones se reducen a los primeros principios, que son evidentes por sí mismos. Ahora bien, nos encontramos con ciertas sustancias que no se determinan a sí mismas a obrar, sino que son determinadas por impulso natural, como son las cosas inanimadas, las plantas y los animales irracionales, pues no está en ellos obrar o dejar de obrar. Luego debe verificarse la reducción a algo primero que se determine a sí mismo a obrar. Lo primero entre todo lo creado son las sustancias intelectuales, según ya se ha demostrado. Luego estas sustancias se autodeterminan a obrar. Pero esto es propio de la voluntad, por la cual una sustancia es dueña de su acto, como que en ella está el obrar o no obrar. Luego las sustancias intelectuales tienen voluntad.
el principio general ya ha sido establecido en el capítulo anterior, es decir, que en la relación entre los elementos particulares del universo se reproduce la relación que hay entre la causa y el todo del universo, y también la relación que hay entre la causa y las criaturas superiores. Entonces, así como hay un primer motor universal del universo, hay también como primeros motores particulares. En todo el universo hay primeros motores. Bueno, ya lo había establecido Aristóteles en la física, que ponía varios motores que son relativamente primeros, aunque aún hay un primer motor absoluto. Lo que se da en el conjunto de la realidad entre Dios o la causa primera y motor primero y todo lo demás, se da de una manera más excelente en algunas criaturas que reproducen más de cerca la causa. Y estas son las criaturas intelectuales, que son motores de sí mismas. Ese ser motores de sí mismas se da en el acto voluntario. Esto de que las sustancias intelectuales son dueñas de su propio acto está tomado de San Juan Damasceno, que está citado el principio de la prima secunda, y donde se dice que el hombre es imagen de Dios porque es dueño de sus actos, es señor de sus actos, o sea, los produce desde sí mismo, no determinado extrínsecamente a obrar. Los mismos animales son determinados extrínsecamente a obrar porque se mueven por instinto, es decir, por la atracción particular o universal de ciertos bienes sensitivos y conocidos sensitivamente. Ciertos bienes materiales, o sea, que consisten en cosas materiales y conocidos sensitivamente. El hombre, en cambio, y las personas intelectuales se autodeterminan sin ser movidas extrínsecamente. Todavía se pueden ver otras razones, pero es interesante pasar al punto de la libertad como propiedad del libre albedrío. Esto está en el capítulo 48. Las sustancias intelectuales tienen libre albedrío en el obrar. El libre albedrío es la voluntad misma en cuanto determina qué acto realizará entre varios posibles. Esto es propio de la persona y es un tema que se desarrolla especialmente en la metafísica cristiana. Esto también está en los padres de la Iglesia, en San Juan Damasceno, aunque tiene su raíz en el mismo Aristóteles, la formulación del pensamiento. Es un tema que va a adquirir creciente importancia en la modernidad, mientras que es propio de la filosofía antigua, más bien considerar el intelecto sin la voluntad y sin la libertad. Crecientemente en la filosofía moderna se considera la voluntad y la libertad sin el entendimiento. El equilibrio se da en la filosofía cristiana, especialmente en la filosofía medieval, en que se desarrolla
armónicamente la doctrina del entendimiento y la doctrina de la voluntad y de la libertad, ambas justamente en razón de este equilibrio con una profundidad mayor, sea que en la filosofía antigua, sea que en la filosofía moderna. Porque en la realidad misma están conectados el acto intelectual y el acto volitivo libre, no pueden estar separados. Se ha puesto en claro que obran por voluntad, habla de las sustancias intelectuales, pues por conocimiento intelectual tienen un juicio de lo que han de obrar, pero es necesario que tengan también libertad, si es que son dueñas de sus actos, como ya ha quedado demostrado. En consecuencia, tales sustancias obran libremente. Deben gozar de libertad. ¿Qué significa entonces esta libertad? ¿Cómo es libre quien se pertenece a sí mismo? Quien no se determina por sí mismo a obrar, no obra libremente. Entonces, la libertad está en el orden de este primer motor, relativo a un orden de cosas. Aquí se trata de que la voluntad es primer motor de los actos humanos determinados. La libertad es primer motor de los actos humanos determinados. Luego, solamente las cosas que se mueven a sí mismas obran libremente. Y estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente. Deliberadamente quiere decir con juicio. En latín dice iudicio agunt. El juicio es una determinación. Se usa la palabra juicio por analogía del orden de la libertad y de la voluntad al orden voluntario. Por analogía de el orden intelectual al orden voluntario, porque especialmente en el juicio del intelecto hay una determinación. Se afirma o se niega. Y eso es semejante a lo que pasa en la voluntad, que hace una cosa o no la hace. Hace esta o la otra. Cuando hace la otra, no hace la primera. Cuando hace la primera, no hace la otra. Aunque mejor que la palabra hacer, habría que utilizar la palabra obrar, que se refiere a la operación que es especialmente inmanente. Hasta luego. A la operación que es especialmente inmanente. Estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente, porque en el que se mueve a sí mismo se encuentra parte que mueve y parte movida. Y la que mueve es el apetito movido por el entendimiento, la imaginación o los sentidos, a los cuales pertenece deliberar, aunque de entre estos solamente juzgan libremente los que se mueven a sí mismos. O sea, hay un juicio intelectual que es realizado por el intelecto. El intelecto mueve el apetito, mueve la fantasía y mueve el sentido.
el sentido interno, por ejemplo, la imaginación puede ser movida por el intelecto, porque puede, justamente en el proceso abstractivo, cuando se usa el intelecto agente, se obra sobre la imaginación y el fantasma pasa al acto. Entonces, el fantasma es movido en el sentido de que la inteligencia le da el acto y lo hace pasar al acto inteligible, o más bien, más exactamente, hace pasar lo inteligible que está en el fantasma al acto. Ahora, ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto, porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión. O sea, en los sentidos hay una especie de juicio. Ya en los sentidos hay una especie de juicio. Porque la imaginación de los animales mueve el apetito, o sea, de alguna manera lo determina. Y en eso hay como una imperfecta libertad. Retomemos el texto. Solo las cosas que se mueven a sí mismas tienen libertad en el obrar, pues solo éstas obran con juicio. Pues el que se mueve a sí mismo está como dividido entre motor y móvil y movido. El motor es el motor es el apetito movido por el intelecto, la fantasía o el sentido, de los cuales es propio juzgar. Y de estos solo libremente juzgan los que se mueven a sí mismos juzgando. Ahora, ninguna potencia que juzga respecto de sí misma en el juzgar o para juzgar se mueve por encima de su acto. Ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto. Porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión o de libre juicio. Los inanimados, que se mueven solamente por otros, no tienen acciones ni movimientos libres. Los intelectuales tienen libertad no sólo de acción, sino de determinación, que es tener libre albedrío, liberum arbitrium. O sea, las personas, los que tienen intelecto, vuelven perfectamente sobre sus propios actos y los pueden determinar. Vuelven totalmente sobre sus propios actos y los pueden determinar. Y eso se da al modo de una especie de juicio, que es una determinación. Como dijimos anteriormente, se afirma algo y se niega otra cosa. Los animales se mueven
con una cierta imagen de la libertad en cuanto en sus sentidos hay ciertas imágenes que determinan la operación o la acción de las potencias apetitivas. Porque en un perro podría haber una imagen o podría haber otra imagen. Y esto depende de los movimientos del perro, del lugar en que está, etcétera. Y según esas imágenes que tiene, se mueve a obrar o no se mueve a obrar. Por eso en los animales hay como un reflejo o una participación, podríamos decir, de la libertad. En cuanto que también tienen una participación de la razón. Esa participación de la razón se da en la estimativa y se da también en el sentido común de los animales. Tienen una especie de sentido que es raíz de los otros, que los abarca, por el cual los animales tienen como un reflejo también de la conciencia. Aunque no tienen conciencia en el sentido intelectual, porque no se conocen a sí mismos, no tienen el concepto de lo mismo, sin embargo, podríamos decir, reaccionan ante sí mismos. Tienen como una imagen de sí mismos, pero no un concepto de sí mismos, y tanto menos un conocimiento habitual de sí mismos, que es el conocimiento directo que tiene el entendimiento de sí. Los animales no tienen esto. Y por eso tampoco tienen libertad. No vuelven perfectamente sobre sí mismos. Solo el entendimiento puede volver perfectamente sobre sí mismo. O sea, el entendimiento es el que conoce su propio acto cuando dictamina que hay que obrar esto y no hay que obrar lo otro. Y esto es lo que hace posible la libertad. Si el entendimiento no se conociera a sí mismo, no sería libre. La libertad es una cualidad de la voluntad en cuanto puede elegir o determinar. Ahora, ¿cómo determina? Determina siempre sobre la base del dictamen del intelecto. Lo que mueve la voluntad a elegir libremente es el dictamen del intelecto. Aunque la voluntad, por debilidad, puede obrar contra el dictamen del intelecto, y en este sentido obra mal. Ahora, no solamente cuando obra mal es libre, sino también cuando obra bien, y hay muchas posibilidades de operación presentadas por el intelecto. La voluntad determina cuál de esas operaciones posibles realizará. Si el intelecto no conoce la posibilidad, la voluntad no puede obrar. Y en ese conocimiento de las posibilidades puede haber una inclinación de la voluntad a una cosa más que a otra, en cuanto que el entendimiento presenta una cosa como mejor que otra, aunque no sea mala. Una cosa, o mejor, una operación como mejor que otra, aunque no sea mala. En el orden sobrenatural se da la perfecta libertad en las personas que tienen la gracia de Dios desarrollada, porque imitan de cerca a Dios, que cualquier cosa que hace es buena. En el orden de la naturaleza esta imitación es imperfecta, por eso hay que pensar a ver qué es mejor hacer, una cosa o la otra, obrar de este modo, obrar del otro modo.